Las consignas que sostienen nuestra recuperada democracia son memoria, verdad, justicia. Esos son los ideales que compartimos con nuestra patria grande. Si uno de ellos falla, está en peligro la democracia. Hoy estamos aquí porque el valor justicia está fallando desde que el macrismo consolidó la corrupción del Poder Judicial en nuestra República, poniendo y quitando jueces y fiscales según los intereses de sus negocios, con los que despojaron las riquezas de nuestro país y hambrearon a nuestra población. Nos agrupamos con el objeto de destronar la cabeza corrupta de este Poder Judicial que se apartó de la justicia para responder al imperio y sus gerentes locales. La debilidad del Estado para modificar esta situación nos lleva a intentar que la movilización popular logre revertir esta situación. Por eso nos hemos convocado numerosas organizaciones de base para promover la movilización de nuestra población. Y también por eso hemos invitado a nuestro querido compañero, el doctor Zaffaroni, para que nos brinde su conocimiento y profundice así nuestra propia conciencia. Si nos proponemos que renuncien los miembros de la Corte, es preciso también que tengamos claro cómo queremos que ésta esté conformada. Nos proponemos asimismo que esta concientización y movilización abarque a todos los tribunales de nuestro país, que la ciudad de Buenos Aires no sea el centro de la patria. Y no solo eso, que nuestra patria no se limite a nuestro territorio, porque nos consideramos hijos de la patria grande, como lo es el destacado compañero jurista que hoy convocamos y con gusto habremos de recibir sus palabras y los desafíos que formule a nuestra inteligencia. El compañero doctor Eugenio Zaffaroni. Queridas amigas y amigos, bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y hablar de la justicia, hablar de la Corte, hablar de lo que está pasando con la magistratura argentina. Bueno, ante todo, debo decir algo que me parece que en este auditorio es obvio. Este no es un problema de juristas ni algo que tienen que discutir solo los juristas. Este es un problema que atañe a toda la ciudadanía. Y sí, tiene algunos aspectos técnicos, etcétera, pero que no son incomprensibles. Y se le puede explicar a cualquiera con tal que tenga el suficiente número de neuronas y que le funcionen más o menos bien. En realidad, daría la impresión frente a la opinión pública en este momento que esta es una cuestión partidizada, ¿no? Lo que no está todo muy bien, otro está todo muy mal. Y cuando alguien quiere encarar la cosa desde un punto de vista institucional, por regla general, habla un lenguaje, no sé, algo así como técnico dialectal que resulta incomprensible y en consecuencia la opinión pública se encuentra desorientada frente a este problema. Creo que hay que replantear el problema, despartidizarlo, que no debe confundirse con despolitizarlo. El problema de la justicia no se puede despolitizar porque es un problema esencialmente político. Sencillamente porque la magistratura es un poder del Estado. Bueno, y cada sentencia es un acto de gobierno de la polis, de modo que su naturaleza es esencialmente política. Cuando se habla de un poder no político del Estado, es una contradicción en los términos, eso no existe. Entonces, bueno, esa discusión debe abarcar a toda la ciudadanía. Los juristas, bueno, sí, fenómeno. Esto es algo así como el vino, ¿no? Que alguien lo fabrica, bueno, pero después hay que embotellarlo para que no sea vinagre. Esa segunda tarea puede correspondernos a los juristas, pero la primera tiene que salir de la ciudadanía, no cabe la menor duda. Y para empezar a pensar, bueno, ¿qué diablo nos pasa o qué sucede con la magistratura argentina? Hay que replantearlo institucionalmente. Bueno,
¿Para qué sirve un judicial? ¿Qué servicio debe prestar un judicial a la ciudadanía? Y hay dos clases de servicios. Uno que es el inmediato, el directo, de que cuando se acude con un conflicto, se lo resuelva. Es uno, es el directo, es el inmediato. Y otro que es mediato, que es garantizar la supremacía de la Constitución, la eficacia de la Constitución. Una Constitución puede estar vigente, ¿no?, si ha emanado de una autoridad competente, etcétera, ¿no? Pero una cosa es la vigencia y otra es la eficacia. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Y el traslado del deber ser al ser no es automático, es algo que se produce a través de lucha, no hay nada que hacerle, porque los derechos se obtienen a través de lucha, como decía von Jhering, ¿no? No son ninguna concesión del príncipe, sino que se exigen por lucha y a veces se arrancan, ¿no? Bueno, estas dos funciones, la directa, resolución de conflictos, la indirecta, garantizar la supremacía constitucional. ¿Cómo funciona la solución de conflictos en nuestros tribunales? No funciona del todo bien, pero si uno la ve en alguna medida, no funciona tan mal tampoco, ese es el asunto. ¿Y a qué se debe esto? Yo creo que se debe al alto nivel de cultura jurídica que tiene nuestro país. Cuando uno ve la cosa así desde abajo, de cómo, sobre todo primera instancia, segunda instancia, hasta ahí, uno dice, ¿cómo es que esto no funciona peor? Porque claro, si lo ves desde la cúpula es un desastre. Bueno, creo que eso es por esa razón. No obstante, hay algo que está fallando. Y que no se debe a personas, no, se debe a nuestra estructura federal y a las particularidades de la estructura federal. Hay algo en nuestra estructura de la magistratura que realmente no se debe a conductas individuales. Yo no voy a defender la conducta individual de nadie, sobre todo si incurre en delitos, como el prevaricato. Pero si eso sucede es porque hay un espacio. Y ese espacio está indicando una falla de tipo institucional. Hay algo en la estructura de la magistratura nuestra que no funciona. Y hay varias cosas que no funcionan. Es decir, nuestra magistratura tiene una estructura que es la más irracional de toda América y de toda Europa. Hay muchos poderes judiciales que no funcionan, sobre todo en América Latina, pero por razones coyunturales, por razones diversas, pero no por la estructura misma. El nuestro no funciona por los defectos estructurales que tiene. Tenemos una estructura que es realmente irracional. Y la primera irracionalidad de nuestra estructura es respecto de la solución de conflictos. Como ustedes saben, a veces, no siempre, pero a veces, media biblioteca dice una cosa, media biblioteca dice otra, y nosotros discutimos y tenemos opiniones doctrinarias distintas que se reflejan en sentencias con criterios distintos. Bueno, pero alguien tiene que unificar esos criterios, porque de lo contrario, las decisiones judiciales no son previsibles. No tenemos nadie que unifique esos criterios, absolutamente nadie. Nos falta esa tarea de unificación de criterios, es lo que se conoce como casación. No se confundan ustedes porque hay casaciones locales y hay casaciones provinciales, pero a nivel de todo el país no tenemos. Es decir, yo puedo celebrar un contrato que es válido en la Ciudad de Buenos Aires y no es válido en la provincia de Buenos Aires. Y puedo ser un delincuente en la provincia de Buenos Aires y paso el retén de la carretera a la provincia de Santa Fe y ahí por la misma conducta, regida por el mismo código, me hacen un homenaje y me dan una medalla.
bueno, no hay nadie que unifique esos criterios. No tenemos casación nacional en ese sentido, una casación con validez para todo el país. Ese es un gravísimo defecto. Por eso, generalmente, cuando ustedes consultan a un abogado, rara vez el abogado le garantiza resultado. Le va a decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible, pero si es honesto, salvo que sea un estafador que garantimos cualquier cosa. Pero en su honestidad le va a decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible, qué sé yo, porque nunca sé lo que va a resolver el tribunal. Ese es el grave problema. En lugar de eso, nuestra Corte Suprema hace una cosa rarísima que no es casación, y no es casación por muchas razones, no voy a precisar los detalles, pero hace unos 100 años comenzó, por excepción, a decir, bueno, cuando una sentencia es extremadamente arbitraria, yo la puedo anular. Y después esa excepción fue menos excepción, y cada vez menos excepción. Y por vuelta de los años 70 se convirtió en regla. Y hoy nuestra Corte Suprema se dedica casi exclusivamente a eso, a ver qué hace con la sentencia cuando uno va y le dice, esta sentencia la considero extremadamente arbitraria, anúlemela. Si ustedes leen la Constitución, la Corte Suprema nuestra está más o menos copiada de la de Estados Unidos. No por servilismo, sino porque a mitad del siglo pasado, del siglo XIX, la única república, el único sistema republicano que funcionaba en el mundo era el norteamericano, y bueno, lo tomaban como modelo. Y efectivamente, sí, la función que la Constitución le asigna a la Corte es la última instancia de control de constitucionalidad, pero nada más, nada más. Ahora la Corte asumió esta cuestión de la arbitrariedad de sentencia. ¿Y cuál es el trabajo que hace la Corte entonces anualmente? Firma unas 16, 17.000 resoluciones por arbitrariedad de sentencia y unas 100 por control de constitucionalidad. 100 y algo. Eso implica una decisión cada media hora, sin dormir, incluyendo sábado, domingo y feriados. Como ustedes se dan cuenta, esto es una ficción. Pero no solo es una ficción por razón temporal, sino es una ficción por otra razón. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, de una norma, que es un hecho grave, porque bueno, se declara la inconstitucionalidad de una norma que ha sido aprobada por los representantes del pueblo, tiene que ser una cosa más o menos grave, una cierta grosería institucional, no detallitos. Y eso lo puede percibir cualquiera que sepa derecho constitucional, incluso sin saberlo muy profundamente. Por la magnitud del hecho, ¿no? Se están tirando inconstitucionalidad de la marchanta irresponsablemente, ¿no? Entonces, para la función que le asigna la Constitución, todo bien. Pero para ser la ultimísima instancia de cualquier materia jurídica, hay que ser un especialista en la materia jurídica. No hay nada que hacerle. Y hay gente que le dedica toda la vida a una materia jurídica. Pero acá parece que los ministros de nuestra Corte, cuando ponen la mano en la Biblia y juran, baja el Espíritu Santo, le da la ciencia infusa y tienen el conocimiento de todo profundo de todas las ramas del orden jurídico, lo cual no tiene nadie en el mundo, porque es imposible, es absolutamente imposible. En consecuencia, tenemos una Corte que firma cosas que no ha leído y sobre materia que no conoce, porque puede ser que alguien de la Corte conozca la materia, pero el resto no. Y eso es un poder que está concentrado en 3 personas, porque de 5, 3 hacen mayoría. Independientemente de que esto es una concentración de poder que es republicanamente complicada, porque una constitución en definitiva es una distribución de poder para tratar de que nadie lo monopolice, independientemente de eso, lo cierto es que
esta producción, este fordismo, ¿cómo se traduce? En el 95% de los casos en que uno va a la Corte a decir esta sentencia es extremadamente arbitraria, anúlemela, y no sé si el 95 más, la Corte se vale de un instrumento que trae de los Estados Unidos, pero que en Estados Unidos no se aplica esto, se aplica el control de constitucionalidad, es el llamado certiorari. ¿Qué es el certiorari? La Suprema Corte de Estados Unidos recibe una cantidad de pedidos de inconstitucionalidad y, no me acuerdo si cada 3 o 4 meses designa 3 de sus ministros, son 12, para que desechen los disparates directamente. Bueno, los disparates los dejamos de lado y desechar los disparates es el certiorari. Acá lo traen invocando el artículo 280 del Código de Procedimientos, pero que es el certiorari norteamericano, y lo aplican a la arbitrariedad de sentencia. Y con eso rechazan más del 95% de los casos. Pero se quedan con la tasa de justicia, que es alta. Es una fuente de recaudación que hace la Corte. Bueno, así funciona nuestro Poder Judicial, de arriba. Por eso que les digo, cuando uno lo ve de abajo, dice, bueno, después de todo, sí, no, tardarán tiempo, hay de todo, pero en líneas generales, sí, no funciona tan mal. Pero cuando lo ve de arriba es una hecatombe directamente. Por supuesto, estas graves fallas, pero a todas estas fallas se suma otra. ¿Qué grado de eficacia tiene nuestro control de constitucionalidad? Es muy débil, absolutamente débil. Cuando uno obtiene que una ley se declare inconstitucional, tarda años, porque tiene que llegar hasta la Corte Suprema pasando todas las instancias, primera, segunda instancia, a veces Superior Tribunal de Provincia, después llega a la Corte. Aplicando, y en cada caso tengo que seguir todas las instancias para llegar a la Corte de nuevo. ¿Por qué? Porque cada juez sigue decidiendo lo que quiere, sin importarle lo que decidió la Corte. Que dicen que tiene, sí, que tiene importancia moral, que tiene valor moral, sí, pero el valor moral no es jurídico. De modo que el valor moral, bueno, sí, pero yo creo otra cosa y lo dejo de lado y para mí la ley sigue siendo constitucional. Y así hasta llegar a la Corte de nuevo, después de años, y la Corte me va a decir que la ley es inconstitucional, pero siempre y cuando no haya cambiado de composición, porque se murió alguno, renunció otro, reemplazaron a otro. ¿Este es el sistema norteamericano? No. No es tampoco. En Estados Unidos, la Suprema Corte tiene un principio, una regla que es estar a lo decidido, la stare decisis que le dicen. La jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte es obligatoria para todos los jueces de los Estados Unidos. La nuestra no. ¿Y por qué? No sé. Si me preguntan por qué, no sé, porque están nuestra Constitución, los señores que sancionaron la Constitución, lo copiaron de la Corte de Estados Unidos, de modo que tendríamos que tener el stare decisis, pero no se lo he hecho valer nunca. Entonces, nuestra acción de inconstitucionalidad es muy relativa, tiene un efecto sumamente débil. Además, todos los tribunales de máxima jerarquía del mundo tienen muchos más jueces que los nuestros, salvo Uruguay, creo que tiene 5, pero el resto son 9, son 12, algunos hasta 15, 20, pero además todo depende de las funciones que tenga un tribunal. Nuestro, aparte de las cuestiones republicanas de concentración de poder que les mencionaba hace un momento, es uno de los tribunales más chicos, más reducidos de toda América y de toda Europa.
Nuestros constituyentes de 1853, los que se comían los alfajores merengo en Santa Fe, hicieron una constitución con 9 ministros de la Corte en la época en que nuestro país contaba con 2 millones de habitantes. Después, en esa reforma inconstitucional de 1860 que impuso Mitre, después de Pavón, que fue inconstitucional porque la de 1853 prohibía la reforma durante 10 años, sacó el número de ministros de la Corte. Y ahora, con 45 millones de habitantes, tenemos 5. Pero no es solo una cuestión de número. Es una cuestión de que tenemos 5 personas que ejercen, 3 de las 5, porque con 3 basta, que ejercen el poder de control de constitucionalidad, que implica en nuestro país el poder de control de convencionalidad de la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a la Constitución por el 22 del 75, y además se atribuyeron ellos, sin que se lo diga la Constitución, porque por lo menos expresamente no se lo dice, la particularidad de que cuando se les da la gana, Vivi, Lori, Vicenti Fattori, ellos son la última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país. Bueno, realmente con esto demuestro que más allá de las conductas individuales, la responsabilidad radica en un defecto de estructura, un gravísimo defecto de estructura, que claro, permiten que se produzcan estos fenómenos. Entonces aparece un Bonadío que dice que va a procesar a alguien porque, por traición a la nación sin guerra. Aparece otro señor que inventa una causa de inescarcelación que no existe, los vínculos residuales. Y bueno, la Corte Suprema asume el pleno conocimiento de materia médica y sin consultar a ningún perito dice no, que hagan cosas presenciales. Bueno, y toda la barbaridad de esta que hemos visto. Bueno, pero para que pasen todo este conjunto de conductas institucionalmente patológicas, bueno, tiene que haber un espacio. Y este espacio lo dan estos defectos. De modo, cuando digo, bueno, saquemos la cosa de la partidización, vamos a pensar eso, lo tenemos que pensar en términos institucionales. Decir, bueno, pero esto hay que arreglarlo. No lo podemos pensar en meros términos individuales, porque van a venir otros 4, otros 5 que con el espacio para hacerlo, está bien, pueden ser personas sensatas los que vengan, pueden ser tipos mesurados, sí, pero aún los sensatos y mesurados van a verse tentados por el espacio de poder que se le asigna a través de estos defectos. Como decía Perón, los muchachos son buenos, pero es mejor cuidarlos, ¿no? Y claro, bueno, la función de una constitución es esa, la función de una legislación es esa. Cuando se piensa en instituciones, no se va a pensar que todos van a ser buenos, porque si todos fueran santos, bueno, no necesitamos constitución, qué sé yo. Hay que pensar que un día va a llegar el malo, y efectivamente un día llega el peor, un día llega Macri, claro. Pero bueno, al proyectar la institución hay que pensar que eso va a pasar, porque pasa, irremisiblemente pasa. Hasta pasa con la gente moderada, porque hay, bueno, los mecanismos de huida de Ana Freud, ¿no? La racionalización, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, uno empieza a racionalizar, bueno, total, me puedo mandar acá, me puedo mandar allá. Bueno, entonces, lo que tenemos son gravísimos defectos estructurales. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Vamos a inventar la pólvora nosotros en la Argentina? No. Cuidado, lo que tenemos, estos graves defectos institucionales nos crean una estructuración de nuestra magistratura irracional. Cuidado con que alguien venga a decirnos, no, es la característica de la magistratura argentina. No, paren. No es la característica, es un defecto que frente al derecho constitucional comparado nos dice, no, cuidado que nosotros estamos haciendo una barbaridad directamente. Y bueno, tampoco vamos a inventar la pólvora. Miremos el derecho constitucional comparado. El derecho comparado siempre es aquel que nos muestra, bueno, cuáles son las soluciones que en el mundo se han encontrado para esto. Y no son muchas. Dejando de lado algunos países que
no podemos tomar en consideración para nosotros, para los efectos de inspirarnos a nosotros, porque no tienen control de constitucionalidad como Gran Bretaña, o Francia, que tiene un control de constitucionalidad previo a través de un Consejo de Estado, una cosa medio rara, u otros países europeos que siguen el modelo napoleónico y entonces no tienen control de constitucionalidad, pero en Europa, en alguna medida, todo esto lo resuelve un poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que tiene mucha más eficacia que nuestros tribunales, que nuestra Corte Interamericana. Es decir, la persona puede acudir directamente, la víctima acude directamente ante el tribunal, etc. Es decir, tiene una eficacia en el caso particular que el control que el sistema interamericano no tiene. Esto suple un poco eso. Pero, ¿qué otros sistemas funcionan en el mundo? Bueno, primero, el norteamericano, que fue el primero que inventó el control de constitucionalidad históricamente, cuyas características de alguna manera, más o menos se las dije al ver las diferencias con el nuestro, es decir, tiene el stare decisis, pero además el sistema norteamericano no necesita casación, no necesita casación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los códigos de fondo no son nacionales, los códigos de fondo son provinciales, son de los estados. Entonces basta con que haya una casación en cada estado y después la Corte decidirá si eso es constitucional o inconstitucional, porque qué sé yo, un código puede ser una barbaridad también, ¿no? Pero no necesita hacer casación, es decir, unificar criterios de interpretación. Porque no hay legislación nacional. Entonces, bueno, no hay problema. Usted pasa de un estado a otro, tiene un código distinto que lo está rigiendo. Acá es el mismo, solo que por vía de interpretación puede pasar cualquier cosa. El otro sistema del derecho comparado es el europeo continental. Nosotros tenemos una contradicción en la formación de nuestra doctrina incluso y de nuestra jurisprudencia. Porque en América Latina, al copiar la Constitución de Estados Unidos, más o menos, por lo menos en el campo del deber ser, no digo en el del ser, siempre fuimos estados constitucionales de derecho. Es decir, siempre tuvimos, en el deber ser, el control de constitucionalidad. Europa no. Europa no conoció el control de constitucionalidad hasta la posguerra. El único antecedente más o menos serio de control de constitucionalidad que tiene es la Constitución austríaca de 1921, que duró muy poco porque después vino Dollfuss, el fascismo austríaco, y se fue al diablo. Algunos dicen, no, cuidado, el tribunal, el Reichsgericht alemán en la época de Weimar. No, el Reichsgericht alemán un día se atribuyó él el control de constitucionalidad. Pero ¿saben para qué lo hizo? Para declarar inconstitucionales las leyes laborales de la socialdemocracia alemana. Europa no conocía el control de constitucionalidad. Algunos exageran un poco la nota y dicen que, bueno, que Europa no tenía derecho constitucional, que tenía derecho administrativo solo. Pero lo cierto es que no lo conocía. A partir de la posguerra, sí, se empiezan a multiplicar los tribunales constitucionales en Europa. Y sobre el modelo de la Constitución austríaca del 21, es decir, del Oktoberverfassung del 21, que fue inspirada por Kelsen, básicamente. Pero antes no. Y nuestra doctrina se forma con anterioridad a la Segunda Guerra. Es decir, nosotros teníamos un derecho constitucional, de Estado constitucional de derecho, copiado de Estados Unidos, y una doctrina civil, penal, mercantil, administrativa, copiada de Europa, que no conocía el control de constitucionalidad. De modo que hemos hecho una sopa ahí medio rara, que deja un resabio, que hasta hoy no lo podemos borrar, que es el sagrado respeto que tienen nuestros tribunales a la letra de la ley infraconstitucional, olvidándose de la constitucional. Ojo, esto es una tradición jorobada. Pero bueno, pero existe. Con posterioridad a la Segunda Guerra, a partir de la posguerra, una cantidad de países europeos establecieron tribunales constitucionales
que una primera generación, después una segunda generación. Bueno, hoy tienen tribunales constitucionales varios países, España, Portugal, Alemania, Austria, etc. ¿Qué son esos tribunales? Yo no les oculto mi simpatía por este modelo, porque ha funcionado bastante bien, realmente, y son tribunales extrapoder, no forman parte de ninguno de los tres poderes. El judicial está encabezado por el Tribunal de Casación. Punto. Normalmente corresponden a sistemas parlamentarios. Entonces tampoco hay mucha diferencia entre el legislativo y el ejecutivo. Un poder ejecutivo legislativo y un poder judicial encabezado por el Tribunal de Casación, por la Corte de Casación, que como toda corte especializada es muy numerosa, tienen 30, 40 jueces, porque se divide en salas especializadas que estudian cada caso, claro, y conocen y son especialistas en cada caso, en cada materia. Bien, este Tribunal Constitucional no es tan numeroso, ni necesita serlo. Tribunales, por ejemplo, de 12 jueces, que no son nombrados por una única fuente de nominación, sino por 4 fuentes de nominación distintas, que no son vitalicios, tienen mandatos largos, 8, 10, 12 años, pero largos, pero no vitalicios. Y se renuevan por tercios o cuartos, depende, para no renovarse todo junto y cambiar de criterio. Y tienen un enorme poder. Tienen un enorme poder porque cuando declaran la inconstitucionalidad de una ley, esta tiene el efecto de una derogación de la ley. Es un verdadero poder contralegislativo que tienen. Es un tribunal político, en el sentido de que resuelve los conflictos de poderes en el Estado. Nosotros no se nos ha planteado un conflicto de poder, pero conforme a nuestra Constitución vigente no sabemos quién lo resuelve porque la Constitución no dice nada. Yo supongo que lo tiene que resolver la Asamblea Legislativa por ser el órgano más cercano al pueblo en una democracia. Pero bueno, es una opinión personal, otro puede sostener otra cosa, qué sé yo. No. Lo cierto es que la Constitución no dice quién resuelve los conflictos de poder. Alguien lo tiene que resolver porque si no la guerra civil, claro. Pero la Constitución no lo dice. Bueno, estos tribunales resuelven los conflictos entre poderes y además en los países federales los conflictos entre poder federal, poder local, entre los distintos poderes, entes federados, etc. No es cierto que el sistema de control de tribunal constitucional sea incompatible con el federalismo, como dicen algunos por ahí. No es incompatible porque Alemania es federal, Austria es federal, de modo que funciona perfectamente. En segundo término, estos tribunales tienen bastante bien separado el control de constitucionalidad a cargo de este tribunal extrapoder, la función de casación a cargo del Tribunal de Casación. Son dos cosas diferentes. En algunos países el gobierno de la magistratura está separado ya en el Poder Judicial, está separado del Tribunal de Casación. No es la cúpula de casación la que gobierna la magistratura, sino un consejo de la magistratura. El caso en que esto funciona mejor es el caso italiano, con un consejo de la magistratura con 20 consejeros elegidos por todos los jueces, un voto para cada juez sin distinción de instancia, lo que hace que la mayoría de los votos sea de los más jóvenes, y 10 nombrados por el Parlamento en proporción a los partidos que tienen representación parlamentaria. Este consejo realmente es muy interesante porque se forman los partidos de jueces. Jueces de derecha, jueces de centro, jueces de izquierda, etcétera, y cada uno sabe cómo funcionan. En esto tengo que aclarar algo. Cuidado con algunos prejuicios absurdos.
prejuicios de que el derecho es objetivo y apolítico, ideológico. Guarda, el derecho es resultado de decisión política. Y cuidado con que los jueces tienen que ser aideológicos, apartidistas, asexuados, qué sé yo. Si hay un tipo que no tiene ideología, que no tiene como visión, que, bueno, es para internarlo. Yo soy antimanicomializador, pero, bueno, pero me parece que es un peligro social, ¿no? Bueno, es una normal, no es para que uno lo nombre juez. De modo que, entonces sí, claro, uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cómo se obtiene la imparcialidad judicial? Un viejo procesalista italiano, hace muchísimos años, que escribió un libro que se llama El emisario del proceso penale, decía, ¿cómo puedo ser imparcial si soy parte? Soy parte de la sociedad. Y bueno, y cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, tiene una ideología, qué sé yo, le gusta un club de fútbol al otro, la sociedad de animales o no le importa la protección de los animales, qué sé yo, cada uno. Y los jueces también, naturalmente. Entonces la imparcialidad es imposible. No, es humanamente posible, pero la imparcialidad institucional, no la individual. Para lo cual tengo que generar una institución plurideológica, adentro de la cual tenga debates y tenga tensiones, y donde sepa sinceramente cada uno para dónde patea. Es lo que pasa en Italia. A tal punto que un juez italiano puede pedir licencia, presentarse de candidato a diputado o a senador, ser electo, cumplir su mandato y volver. Y nadie se conmueve. Pero más aún, en Estados Unidos, los republicanos nombran ministro de la Corte republicanos, los demócratas nombran ministro de la Corte demócratas, salvo una vez que se equivocó Eisenhower y después dijo que se arrepintió para toda su vida, que nombró un demócrata. Ningún presidente republicano propone a uno de otro partido, propone republicano, y ningún presidente demócrata propone a otro republicano, propone un demócrata. Y todos sabemos que los demócratas son más, que los republicanos son más reaccionarios y los otros algunas veces son un poco más progresistas, más liberales. Y nadie se escandaliza por eso. Absolutamente nadie. Al señor Bush le dio el triunfo una Suprema Corte de Estados Unidos con una mayoría republicana, donde los republicanos votaron de una forma y los demócratas votaron por otra. Y no la presidía Nazareno, ¿eh? Y nadie se escandalizó por eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El tipo, bien, desastre que hizo después, bueno, no importa. Pero es así. Bueno, sincerémonos, qué sé yo, ¿cómo va a haber un tipo aséptico? ¿Qué invento es ese? No, generemos una institucionalización donde haya un pluralismo interno. Y no les ha dado tan malos resultados a los italianos. Piensen ustedes que Italia sufrió un terrorismo en serio, le Brigate Rosse, el Settembre Nero, bueno, de izquierda, de derecha. Bueno, mataron gente en serio, mataron un líder demócrata cristiano, qué sé yo, Aldo Moro, bueno, todo eso. Italia sufrió la cosa de la mafia y la sigue sufriendo. Bueno, sì, la 'ndrangheta. Sì, i Macri sembrano che sì, fanno parte. Bueno, y la mafia le mató gente, le mató jueces y siguieron adelante. Imagínense sin un poder judicial como el italiano, ¿qué hubiera hecho Berlusconi? Bueno, le pusieron freno al tipo. En fin, yo realmente no ha sido tan malo el resultado. Y todo esto lo hicieron sin violación de derechos humanos, bueno, en fin. No oculto mi preferencia por este sistema. Hay otro que algunos países de nuestra región adoptaron. Pongo el ejemplo de Costa Rica. Una Corte Suprema con 22 jueces
de los cuales hay 3 salas de 5 jueces que se ocupan de hacer casación y hay una sala de 7 jueces que se ocupa de hacer control de constitucionalidad, dentro de una corte con 22. Bueno, este tercer sistema no podríamos copiarlo de ninguna manera. Nuestra Constitución habla de una corte. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Yo creo que pensando los modelos que hay en el mundo, insisto, tampoco nosotros vamos a inventar la pólvora, y pensando los defectos terribles, tremendos que tiene la institucionalización, la estructura de nuestra magistratura, creo que tendríamos que pensar 2 momentos. Un momento en el marco de la Constitución que tenemos vigente, de esta Constitución, ahora ya, y un momento para cuando, de alguna manera, algún día, los argentinos nos pongamos de acuerdo y digamos, bueno, tenemos que tener un proyecto de Estado nuevo, porque este que tiene 170 años ya funcionaba bien en la época del pobre Alberdi. Por algo fue que Alberdi lo mandaron a morirse al exilio prácticamente. Pero ahora ya la situación es un poco diferente. Pero bueno, las 2 etapas creo que no son incompatibles. Una puede ser preparatoria de la otra. No habría ningún inconveniente, conforme a nuestra Constitución vigente, para pensar una corte de 20 y tantos, 30, no sé. Bueno, el número de ministros es... En segundo término tenemos que pensar lo siguiente. En los 160 años que tiene nuestra Corte Suprema y nuestra Justicia Federal, que se inició en la época de Mitre, como ustedes saben, y uno de los primeros ministros de la Corte fue uno de los primeros insinuadores del lawfare, porque era el que le aconsejaba a Lavalle que antes de fusilar a Dorrego le invente un proceso. Lavalle, como el general San Martín decía, era una espada sin cabeza, de modo que no lo hizo. Pues fue uno de los ministros de la Corte. Bueno, pero en estos 160 años, yo no le puedo dar el número porque no miré la biografía de todo, pero estoy seguro que la mitad, o más de la mitad, o eran porteños o de la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí estoy seguro es que más de la mitad egresó de la Universidad de Buenos Aires. De modo que nuestra Corte nunca fue muy federal. Va a decir, no se podría, por ley ordinaria, limitar las atribuciones del presidente que puede proponer como ministro de la Corte a quien se le ocurra, claro. Pero nada impediría que el presidente emita un decreto autolimitando su poder, que tendrá vigencia mientras venga otro presidente que también lo respete y otro hasta que a alguien se le ocurra decir, no, a mí este poder me lo da la Constitución y no me lo van a limitar, no se me da la gana autolimitarme. Pero bueno, momentáneamente podría resolver el problema y entonces haber una concurrencia en la selección de candidatos entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores. Con lo cual podríamos tener una representación un poco más federal que la que tenemos, por un lado. Por otro lado, el sistema europeo y el sistema norteamericano siempre se han mostrado como modelos opuestos. El sistema norteamericano es el que nosotros tenemos, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. En el sistema europeo solo el Tribunal Constitucional. Pero no es tan así. Y realmente podríamos seguir teniendo el sistema difuso, pero evitar los inconvenientes prácticos que tenemos. ¿Cómo? Muy sencillamente, cualquier juez puede dictar la inconstitucionalidad de una ley, fenómeno. Automáticamente nada impide que eso se vaya directamente a la Corte Suprema. Terminamos el asunto. Pongámosle una instancia, porque puede haber un juez totalmente loco que declare la inconstitucionalidad de cualquier cosa.
Bueno, que eso lo revise una instancia y de ahí, ¡pum!, a la Corte Suprema. No tiene por qué seguir todas las instancias. Es decir, eso demuestra que después de todo en el sistema alemán funciona así. El juez alemán que declara la inconstitucionalidad de una ley remite al Tribunal Constitucional, al Bundesverfassungsgericht, la decisión. Y el Bundesverfassung es el que decide si la confirma o no, si la ley es inconstitucional o no. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? No están tan opuestos el sistema difuso, de control difuso, al sistema de control centralizado. Claro, esa corte tendría un número suficiente de jueces como para dividirse en salas. Sí, las salas resolverían. Pero la Constitución Nacional dice una corte. Una corte para lo que la Constitución le dice que tiene que hacer. Pero esta función que asumió pretorianamente ante sí, por sí, al margen de la letra expresa de la Constitución, nada impide que lo resuelva una sala de su corte. Y las de inconstitucionalidad la votan todos. Pero eso va a demorar enormemente la decisión. No. Todo depende de cómo se reglamente. Frente a un planteo de inconstitucionalidad hay solo 3 posibilidades y no más. ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿O es constitucional pero a condición de que se la interprete de tal manera? Una sentencia de inconstitucionalidad, una de constitucionalidad y una sentencia interpretativa. Son las 3. De modo que en un pleno de los 20 y tanto, 30, no sé, se dice, bueno, ¿quiénes sostienen tal posición? Un relator para uno, un relator para otro, un relator para otra, se pasan, ¿no? Y el resto, si quiere hacer voto concurrente en cualquiera de las posiciones, quiere agregar, etcétera, lo agrega y chao, se terminó el asunto. No tiene por qué estar circulando una semana o un mes por cada uno de los 30, no, de ninguna manera, eso es un invento. Se resuelve prácticamente de esta forma y hay tribunales numerosos que resuelven las cosas de esta manera. Y acabar con la arbitrariedad de sentencia, que eso pase a ser casación. Ustedes van a escuchar por ahí que hay alguna iniciativa de hacer un tribunal por debajo de la Corte que se ocupe de las arbitrariedades. Primero, creo que hay que liquidar las arbitrariedades y convertirlo en casación. Pero en segundo término, me opongo frontalmente a esto. Primero, porque creo que las provincias no van a aceptar que un tribunal que no sea la Corte Suprema le revise la sentencia de sus tribunales superiores. En lo cual respeto mucho la opinión de Germán Vidal Campos, pero me parece que tendrían razón las provincias. En segundo término, hay un grave inconveniente. La Corte Suprema sigue siendo suprema conforme a la Constitución. Y nadie nos garantiza, nadie, que el día de mañana otra Corte Suprema se le ocurra revisar la arbitrariedad del Tribunal de Arbitrariedades y entonces hubiésemos agregado una instancia más con la cual completamos el desastre. Bueno, estas serían las razones por las cuales no comparto esto, no comparto la creación de un tribunal infraconstitucional de arbitrariedades. Pero creo que con esto podríamos tener un buen remiendo sin salirnos de la Constitución vigente. Y si el día de mañana, cuando nos pongamos un poco más racionales y hagamos una reforma constitucional en serio, lo único que tendría que hacer el constituyente sería crear el tribunal constitucional. Y la Corte quedaría igual, solo que le sacaría la competencia de control de constitucionalidad, pero nada más. No habría que mover ningún juez de la Corte, porque esa Corte quedaría como Tribunal de Casación, como Tribunal Supremo de Casación. Con lo cual se completaría más o menos. Está bien, esta opinión que doy sobre que me parece que el sistema continental europeo me parece el que más nos permite inspirarnos en algo. Es una opinión personal, no soy el dueño de la verdad. Lo que dije antes sobre los defectos de nuestra estructura institucional, sí, eso es objetivo, eso es completamente objetivo
y lamentablemente lo he vivido. Yo he tardado 1 año en acomodarme la cabeza para trabajar conforme funcionaba la Corte, porque, no sé, tenía casi 30 años de juez antes, después me había ido, he hecho política, qué sé yo, y volvía, pero en mi experiencia anterior siempre había sabido lo que firmaba. No porque no me haya equivocado, pero me equivocaba yo, no otro. Y tenía conciencia de lo que firmaba. Tampoco me alarma la delegación de funciones dentro del Poder Judicial, porque si no se delegan funciones se para todo. Pero una cosa es que uno le pida a alguien y le diga, bueno, proyectame esta sentencia, y después uno la lee y se la corrige, porque sabe. Otra cosa es que alguien le proyecte una sentencia y cuando se la trae uno lo mire y le dice, ¿estás seguro de lo que escribiste? Es una cosa distinta. Bueno, los defectos estructurales de nuestra magistratura, ¿no? Esto es objetivo. Lo otro, bueno, es mi opinión personal. Puede ser que haya alguien que tenga ideas que sean mejores que las mías, ¿no? Pero bueno, esto es la forma en que creo que mirando los modelos del mundo podemos asimilar alguno que ha dado mejores resultados, que ha dado resultados bastante positivos dentro de lo humanamente falible. Bueno, muchísimas gracias. Preguntas, opiniones. Yo quiero preguntarle si algún partido lo consultó como asesor para proponer estas modificaciones con conocimiento, con alguien así, con conocimiento desde adentro del sistema judicial, para plantear una reforma. No. Claro, porque digo, ¿a quién le vamos a preguntar? Tenemos que preguntarle para que nos asesore a alguien que está adentro y sabe bien, ¿no? Por suerte ya no estoy adentro. O que estuvo. Naturalmente que todo lo que usted manifiesta, expresa, es muy importante porque nos da mucha información que el ciudadano de a pie, el militante político, desconoce absolutamente. Hay una cuestión que me parece importante señalar desde nuestra praxis política, que es cuando hablamos de Corte Suprema, de Poder Judicial, Poder Ejecutivo, el Estado, etcétera, etcétera, creo que hay que hablar del poder. Me parece que sin este elemento sobre la mesa es muy difícil poder imaginar o una Corte Suprema más equilibrada, o más equitativa, o más justa, porque la experiencia nos dice que todos los estamentos de poder responder al poder real, digamos. Eso por un lado, porque digo, podemos desarrollar técnicamente una Corte Suprema ideal y perfecta, pero si no atacamos o si no tenemos en cuenta la incidencia que el poder tiene sobre estos dispositivos, no vamos a poder desarrollar los objetivos que todos buscamos. Muy cortito esto para dar la palabra a otros compañeros. Los aquí reunidos justamente intentamos desde nuestra posición de ciudadanos autoconvocados, cansados de la corrupción de la Suprema Justicia, de los privilegios, de ese accionar monárquico y de los privilegios que tienen y demás, intentar desde abajo generar fuerza popular para poder cambiar la famosa relación de fuerzas que muchas veces escuchamos que en la superestructura nunca hay, y nunca hay porque el ciudadano común no es convocado, ni es escuchado, y es obturado en general. Entonces, simplemente esto, quería poner sobre la mesa, pues a lo mejor usted lo desarrolla mejor, la cuestión de poder cuando hablamos de la Corte Suprema. Sí, efectivamente, claro que es una cuestión de poder, por eso empecé diciendo que es una cuestión política, sí, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de poder en este momento? ¿Cómo se nos plantea? ¿Cómo se nos plantea en toda la región, de alguna manera? Bueno, como decía Perón, creo que la política es la política internacional, además doméstica, ¿no? Y desde el punto de vista internacional estamos en una posición geopolítica colonizada,
no ya con el neocolonialismo de nuestras oligarquías, no ya con la seguridad nacional, sino con el neocolonialismo, con el tardo colonialismo financiero. Ese es el asunto. Bueno, ¿y a qué responde hoy? ¿Qué ha permitido esta estructura defectuosa del Poder Judicial? Ha permitido que una minoría de jueces, porque ojo, es una minoría, el resto podrán ser medio reaccionariones, medio gorilones, yo no lo sé, pero el protagonismo de esto es una minoría, bien minoría, ubicada en posiciones estratégicas, pero son pocos. En fin, al resto le puedo achacar su silencio, es decir, el silencio ante el escándalo, pero más bien por omisión, no por acción. Por acción, no, cuidado que hay poquitos. Pero bueno, ¿a qué responde hoy esta manipulación y esta patología? Y responde responde al poder financiero transnacional, esa es la realidad. Responde al monopolio mediático, a los monopolios, oligopolios mediáticos que tenemos nosotros y toda América Latina, qué sé yo, Televisa, Azteca, Regi Globo, el Mercurio, el Comercio, el Caracol, Clarín. Bueno, responde a eso. Ojo que tampoco es inofensivo el accionar de estos partidos políticos mediáticos, porque en realidad no son partidos políticos, sociológicamente hablando. Bueno, sí, pero esos partidos políticos mediáticos linchan jueces. Eso abajo le genera temor a muchos, es verdad. Hay una cantidad de jueces que están aterrorizados, qué sé yo, no. Si absuelvo a fulano, mañana me van a linchar, qué sé yo. Bueno, eso también sucede. Hay otros que no, ponen el pecho, bueno, pero qué sé yo, eso depende de las características de cada uno. Pero sí, claro que es una cuestión de poder que estamos viendo cómo opera, pero es muy rara porque la corte oligárquica que se somete a juicio político en el 47, era una corte que tenía razones ideológicas. Uno estaría en la vereda de enfrente, sí, está bien, pero conservadores, los tipos, oligarcas, está bien. La corte de la mayoría automática menemista era una corte jugada con caballo, con las privatizaciones, está bien, bueno, sí, está en la vereda de enfrente, pero sacando al señor Rosenkrantz, yo no sé qué ideología tiene el resto, ni sé qué razón ideológica tiene. Es la primera vez que se da una cosa de esta naturaleza. Sé las cosas que se resuelven, pero no estamos confrontando con una corte ideológica, conservadora, liberal, gorila, populista. No sé. No sé. Los escándalos internos tampoco, acusaciones, qué sé yo. No sé, esto creo que es un momento en que las cúpulas y esta minoría ubicada estratégicamente está tocando fondo en cuanto al prestigio, en cuanto a la... Esto es peor que las cortes ideológicas, porque las cortes ideológicas son previsibles, esto es imprevisible. Cuidado, con esto no estoy defendiendo ni la corte conservadora del 30 ni la corte menemista, pero les quiero decir, bueno, por lo menos estos tipos tienen una coherencia ideológica. Hoy eso no lo veo. Veo una cosa coyuntural, qué sé yo, una cosa, no sé, sí, se prestan a un lawfare y, no sé, me llama mucho la atención que uno vaya y le diga, miren que acá condenaron a Amado Vudú con un testigo al cual después le regalaron un hotel y me diga, me pongo un 280 y me diga eso no me interesa, ¿no? Bueno, qué sé yo, en fin.
No, por supuesto que hay una cuestión de poder en un marco geopolítico, y en un marco geopolítico regional y en un marco local, ¿no? Sí, sí, por supuesto, de eso no me cabe la menor duda. Lo que pienso que bueno, pensando institucionalmente podemos neutralizarlo de alguna manera, podemos tener una institución más neutral, tener una institución un poco más seria. Tampoco es una cuestión de los poderes formales del Estado, los tres poderes, etcétera. No hay división de poderes, hay una separación de funciones, más bien para que nadie monopolice la del otro, en el equilibrio. El poder del Estado, en definitiva, tiene que ser único, ¿no? Bueno, lo que hay es un equilibrio de controles recíprocos, una cosa así para... bueno, pero sí, pero ese equilibrio está roto. Eso es... Hay algo que realmente preocupa y por lo cual creo que es muy importante hablar de estas cosas y pensarlas y repensarlas, porque en los movimientos populares nuestros y sobre todo argentinos, cada vez que entre nosotros se ha hablado, nosotros no tuvimos un Hitler, un Mussolini en serio. Tuvimos unos tipos que hablaban de democracia, de instituciones, de respeto a la Constitución, y cometieron las mayores atrocidades. Entonces, no, Mussolini no hablaba de democracia, no, Hitler tampoco, no, Stalin tampoco. Bueno, pero nosotros no tuvimos tipos así, tuvimos... Y esto nos ha creado hasta cierto punto una cultura en la cual cuando cada uno nos menciona cosas de estas, decimos, nos está enroscando la víbora. Pero no, cuidado, creo que ha llegado el momento en que tenemos que pensar nosotros en esas cosas en serio. Porque estas son las consecuencias de estos defectos de tipo institucional, ¿no? De estas atrocidades que suceden, ¿no? Y no está tan mal el país en cuanto a cultura jurídica para pensar esto, porque como les decía, desde abajo no es tan catastrófico, por supuesto que hay defectos, sí, pero no es tan, pero desde arriba, bueno, es una catástrofe, una calamidad, ese es el asunto. Y esa cúpula, bueno, está condicionando fenómenos como son los de esta corte, como es Comodoro Pi, como son todos los fenómenos. Y ojo, el lawfare o la selectividad del ejercicio del poder punitivo no es solo selectividad criminalizante, es selectividad en cuanto a impunidad también, porque al mismo tiempo que está criminalizando a alguien, está garantizando la impunidad de otro sector. Hay sobrepunición de uno y subpunición de otro. Guarda. Sí, claro que eso es un manejo de poder, no cabe la menor duda, es un manejo arbitrario del poder, ese es el asunto. Pensemos en una institución que sea menos arbitraria, aunque no sea perfecta, qué sé yo, pero que baje el nivel de arbitrariedad. Ese es el problema, ¿no? Si tuviese que definir el problema en serio, diría, ¿cómo hacemos para defender, qué instituciones necesitamos para defender nuestra soberanía? Porque no creo, sinceramente, que la polarización de América Latina se dé entre derecha e izquierda en el mismo sentido que en Europa. Creo que se da entre soberanía y colonialismo. Y por supuesto, claro que un país colonizado no puede tener una justicia social, ¿no? Porque trabaja para otro. Y entonces, bueno, sí, pero podemos seguir hablando de izquierda y derecha, pero con esa advertencia, ¿no? de que, bueno, la situación nuestra, la polarización y la injusticia social y el subdesarrollo son provenientes de un Estado colonial, ¿no? Que pasó por diversos capítulos, por diversas etapas, y hoy tiene la etapa de estar dependiendo de esta macrocriminalidad del norte, que es el sistema financiero, ¿no? Entonces, dado que está, digamos, en debate la reforma de la magistratura,
la Corte Suprema le puso un plazo perentorio muy breve, para lo cual si no se llega a concretar en ese plazo tan breve, todo tendría que seguir funcionando como está ahora. Creo que es así, ¿no? No, le puso un plazo en el Consejo de la Magistratura. Bueno, eso es otra historia. Yo quiero pasar Navidad en casa, ¿no? El Consejo de la Magistratura se introduce en la reforma del 94, pero se lo deforma, porque el Consejo de la Magistratura en el derecho comparado es un organismo de gobierno del Poder Judicial. Y además es el organismo que hace los concursos y selecciona a los jueces, etc. No, tiene poder de designación de jueces y teóricamente tendría el manejo del presupuesto. La Corte nunca le dejó manejar el presupuesto, por otra parte, y en cuanto a la designación de jueces, el Consejo de la Magistratura la alteró bastante. Ya venía alterada por la Constitución, porque el Consejo eleva la terna al Ejecutivo, el Ejecutivo elige de los 3 uno que manda pedir al Senado, y me acuerdo que intervine en la comisión cuando dije, pero ¿por qué terna? Que el mejor que salga lo mande, listo. Y no me decía alguna persona bien intencionada, pobre, no, porque entonces pueden evaluar las condiciones republicanas del... Pero no, por favor, si yo soy ministro de Justicia y voy al presidente y le digo, tenemos 3, ¿a quién llevamos? Bueno, ¿quién es el amigo? No tenemos. ¿Quién es el enemigo? Y no lo conocemos. Bueno, ¿quién es el más idiota de los 3? Porque parece que va a ser el más inofensivo. Entonces... ese es el criterio político de selección. No. Y si no hago eso, me van a echar de ministro de Justicia. No, es estúpido. ¿Quién me nombró? ¿A quién me hizo nombrar? Bueno, pero además de eso, el Consejo de la Magistratura empezó a hacer cosas raras. Del orden del jurado sale un determinado orden, el Consejo hace una entrevista, al 10º lo pone primero, al primero lo pone 10º. ¿Por qué? Porque evalúan la entrevista. ¿Qué es eso lo que evalúa? Bueno, el Consejo nació mal, en la Constitución no se dice cómo se integra, se dice representantes de esto, en forma equilibrada. Sepa Dios lo que es lo equilibrado, no dice en forma igual, sino en forma equilibrada. Bueno. En definitiva, resulta que lo que hizo la Corte ahora, después de años, fue manotear la presidencia del Consejo de la Magistratura directamente. Y para lo cual declaró inconstitucional, después de años de tener el planteo en el cajón, no solo declaró inconstitucional artículos, sino que por segunda vez en su historia declaró que recobraban vigencia artículos derogados por el Poder Legislativo. La primera vez lo hizo cuando declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros, que yo políticamente creía que era un error, pero no era inconstitucional, y fui el único que voté en contra. Cuando uno empieza a quedarse solo en un tribunal colegiado, lo mejor es irse. Me quedé solo unas cuantas veces, ya dije, bueno, mejor me rajo, antes que me maten. Pero algo parecido me pasó en la Interamericana. Lo cierto que, claro, lo que han hecho ahora por segunda vez, cometió esta cosa rara. Y sí, manotearon la presidencia del Consejo de la Magistratura. Es decir, a todos estos poderes que concentran estas 3 personas, le suma ahora manejar la presidencia del Consejo de la Magistratura. En la caracterización que usted ha hecho del perfil de la Corte, está muy claramente el origen de nuestro reclamo. Porque efectivamente, si fuera una Corte que uno identifica
con una visión de la Argentina como la de la dictadura, la enfrentaría con argumentos políticos sólidos para defenestrarla. Pero lo que nosotros estamos viendo es una corte colonizada por la corrupción, como usted la caracterizó en su momento, en su perfil general. Y entonces lo que pretendemos es que se vaya para que los que sean electos nuevamente tengan una posición ideológica que quieran, pero que garanticen el manejo del análisis de la ley con un criterio no colonizado. Yo realmente no estoy, bueno, depende de lo que se entienda por corrupción. Hay una patología institucional, sin lugar a dudas. Si eso es por dinero o no dinero no me consta, pero de cualquier manera sí hay una patología institucional. Y eso sí lo podemos remendar cambiando personas, pero no se resuelve. No se resuelve porque no hay garantía de que esas personas no cometan hechos, porque se les deja el espacio. Hay que hacer algo en la estructura, hay que cerrar ese espacio. Yo, sinceramente, qué sé yo, cualquiera al que se le da poder, cualquiera de nosotros, que es buena gente, qué sé yo, somos todos buena gente, pero de repente, y bueno, ¿por qué no vamos a hacer esto? Si podemos hacerlo, qué sé yo, guarda. Sí, puede ser un remiendo momentáneo, pero la solución está en reformar la estructura, en no dejar ese espacio. El espacio es loco, ese espacio es una cosa. Sí, puede hacerse cargo puede hacerse cargo un ladrón, no sé quién puede hacerse cargo, un estafador, un delincuente cualquiera que quiera expresar ese espacio, o una buena persona que se le va la mano por una razón de racionalización, qué sé yo. Hay que evitar eso. ¿Se puede modificar o cambiar la actual estructura defectuosa del sistema judicial sin cambiar la Constitución? Por un lado. Por otro lado, ¿hay alguna manera en una nueva Constitución donde el pueblo pueda participar en la designación de los integrantes del Poder Judicial? No digo solo la Corte, sino de toda la estructura del Poder Judicial. Bueno, primero sí, expliqué que puede haber dos etapas. Una primera etapa en el marco de esta Constitución, una segunda etapa en una reforma constitucional. Pero cuidado con la participación directa o elección directa o popular de jueces. Cuidado con eso, porque teóricamente sí, uno lo ve, está bárbaro, ¿no? Pero no nos engañemos, vivimos en un mundo complicado donde al día de mañana se empiezan a formar los partidos y se empiezan a formar las ONGs. Y las ONGs más raras y resultado de eso, bueno, yo creo que la idea de elección popular de jueces surge en Francia, en la Revolución Francesa, que se sacaron toda la magistratura de encima, iban a sancionar códigos tan claros que se los iban a hacer estudiar de memoria a los chicos en lugar de las oraciones en las escuelas y que después los podía aplicar cualquiera. Terminaron todos guillotinados. Y la última experiencia de esto es Bolivia, la Constitución de Bolivia. Realmente creo que sería mejor preguntarle la opinión a Evo Morales, porque el propio vicepresidente hace ya años nos decía, bueno, nosotros hicimos esto como una transición para superar el poder judicial burocrático, pero hay que repensarlo.
Y sí, porque se le corrompe, se le corrompe. Nosotros tenemos ONGs insólitas, insólitas. ¿Ustedes saben que hay una ONG de usuarios del Aeropuerto Internacional de Seiza? Imagínense cuando se empiece a jugar intereses como nombrar jueces. No, cuidado, ese vasismo, sí, en principio, bueno, sería tremendamente democrático. Pero en segundo término, imagínense a quién van a elegir como jueces penales. ¿Qué sé yo? A Milei lo van a elegir de juez penal. No van a matar a todos, qué sé yo. No. Guarda con eso, no. Sí, podría pensarse en alguna intervención, pero cuidado, con la elección popular de jueces, no. En el mundo no funciona. Hay algunos estados de Estados Unidos que tienen la elección así de primera instancia. Es bastante problemático. Los tipos empiezan a bajar penas cuando está por terminar el mandato para que los reelijan. Es cierto que no son de partidos políticos, pero alguien le tiene que financiar la campaña. En fin, y son pocos estados, no tampoco. Y la experiencia más cercana que tenemos es la boliviana, que ha dado un resultado, a juzgar por lo que dice Evo y lo que dice Linera, bastante negativo. ¿Por qué no lo escribe todo esto en un libro y lo ofrece a algún partido político o conjunto para que gente que no sabe cómo, que sepa cómo, exactamente, que sepa cómo? Y digo, me parece muy piola porque usted sugirió maneras de buscar modificar la estructura para hacerla mejor, para eliminar estos defectos y esta provisión de espacios para que cualquiera pueda agarrarse, ¿no? Hay que quitar esos espacios, estoy de acuerdo. Y entonces, pero además eran maneras sin modificar, sin necesitar una asamblea constituyente, sí, eran como operativos, eran prácticos, eran muy operativos. Entonces a mí me parece que esto se tiene que conocer, se tiene que difundir. Y yo creo en que los ciudadanos comunes nos tenemos que formar en esto, y en esto coincido con que no sería muy conducente, sería un desastre que eligiera directamente el pueblo, porque bueno, ya sabemos, si Milei consiguió el 13%, es muy peligroso esto. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Por qué no lo escribe? No, bueno, en realidad ahora hay este artículo que traía, es un artículo que me pidió Claxo, y sí, está escrito. La idea es, el problema es, lo que se plantea frente a una cosa de esta siempre es decir, bueno, no hay espacio político. ¿Qué significa que no hay espacio político? No tengo los votos necesarios para hacerlo. Bien, está bien, lo reconozco. Pero hay que tener un proyecto, porque de lo contrario, ¿por qué peleamos? Hay que tener una bandera. Que no tenga los votos, bueno, eso es coyuntural. Después hay que pelear políticamente para conseguir los votos. Pero sin un proyecto, bueno, qué sé yo, sí, ya sé que todo funciona mal. Pero tengo que tener un proyecto para que funcione mejor. Y después cuando me lo rechacen, decir, aquellos son los culpables que me frustraron el proyecto. Y bueno, y esas son las banderas, qué sé yo. Bueno, se peleará después por la bandera, el espacio político vendrá después. Pero espacio político ¿para qué? Ese es el asunto. Incluso pensar en una etapa de reforma constitucional, sí, puede parecer una locura en este momento. Pero una reforma constitucional se abre por una coyuntura política imprevisible, por una cantidad de coyunturas, de accidentes. Entonces hay que pensar en una futura constitución, porque para cuando se dé lo que era imprevisible, bueno, sepamos qué vamos a hacer. Bueno,
creo que es muy importante tener proyectos porque los proyectos son las banderas. Bueno, entonces, qué sé yo. Por supuesto, esto que digo, en cuanto a proyecto, no soy el dueño de la verdad. Pues habrá otro que tenga otro, no hace un proyecto mejor. Pero proyecto hay que tener. Porque si nos quedamos en lamentarnos de los defectos, bueno, o si reducimos los defectos a personas, no, guarda. Sí, ya sé que hay personas que están haciendo cosas raras, pero porque alguien le da el espacio, es el asunto. ¿Cómo es hoy el proceso para la nominación de los jueces? ¿Cuáles son los pasos? Fácil, por favor. Bueno, se presenta un concurso en el Consejo de la Magistratura, se hace el concurso después de años, del concurso surge un orden de nominaciones, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, los jurados es un jurado plural, ¿no? El jurado funciona más o menos bien. Hay alguien de la facultad, no, normalmente el jurado es, bueno, no de los jurados. Algún jurado para alguien le entregó los casos que le iba a plantear, pero fue excepcional. No, los jurados en general funcionan bien. Sí, como en todos lados siempre aparece alguien que... Bueno, pero no, hasta ahí los jurados van bien. Después de eso, el Consejo de la Magistratura convoca a una audiencia en la cual le escucha o le hace preguntas al candidato, y eso le permite al Consejo alterar el orden que salió del jurado. Primera cosa rara. No. Conforme a eso, el Consejo eleva 3 nombres al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se toma el tiempo que quiere y le pide al Senado el acuerdo para uno de los 3 nombres. El Senado hace una audiencia, le da el acuerdo y el Poder Ejecutivo lo nombra. Ese es el procedimiento. ¿Qué pasa con la justicia y los presos políticos? Nada. ¿Qué va a pasar? Milagro está presa y ¿qué se va a hacer? Y Amado se tuvo que aguantar la condena. Nada. Nada. ¿Qué hacer? Yo, bueno, en el caso de Milagro sí creo que las tendría. De alguna manera, algún indulto podría ser, podría funcionar. Seguimos con las preguntas, compañera. Doctor, ¿usted considera que el indulto, como ha dicho el presidente, es un resabio monárquico o colonial y por eso no lo hace efectivo con respecto a Milagro Sala? El indulto es... El indulto es una facultad exclusiva y muy poco controlable del Poder Ejecutivo. Está en la Constitución. Y ha hecho uso del indulto Irigoyen y ha hecho uso del indulto, bueno, nuestros presidentes, bueno, por supuesto. Pero, bueno, y se han conmutado penas en la época que había pena de muerte, es decir, entre el 16 y el 21 que se derogó. Irigoyen conmutó todas las penas de muerte, y cuando renunció Nixon, el presidente que asumió, lo primero que emitió fue un indulto para Nixon. Bueno. Tengo cierto optimismo por el análisis que hizo, porque entonces, institucionalmente hay una base interesante y socialmente también hay un conocimiento interesante. La concentración de este poder de la Corte Suprema, entonces, es bastante fácil de
entender por la mayoría de la población y que no es una cuestión partidaria. Por lo tanto, llegar a sumar poder o correlación de fuerzas, no sé cómo se diga, no parece tan complejo en principio, salvo los poderes fácticos de los que hablamos. Entonces, sería un trabajo donde se pueda hacer más entendible, porque capaz que podríamos sintetizarlo de otro modo sin pasar por la explicación de las complejidades del poder judicial y, digamos, construir un poder que nos permita terminar con esta corte. Que creo que es para lo que estamos acá, pero a veces no se llega a poder popularizar este poder. O sea, es como que la corte queda por allá lejos y entonces, bueno, es algo que nos excede a todos y en toda Latinoamérica la Corte Suprema funciona así y es una Corte Suprema que siempre está con el lawfare. No, en toda América Latina no funciona así, ni en toda Europa funciona así. Hay países de América Latina que sí funciona así, hay otros que no. El propio Tribunal Supremo de Brasil, por más que se hizo el idiota mucho tiempo, un día limpió a Lula. ¿Qué sé yo qué pasó? ¿Hubo un acuerdo político? No tengo idea. No. Pero un día lo limpió. Distinta es la situación de Ecuador, donde entra Lenin y echa a su corte constitucional y nombra otra. Bueno, eso es una cosa casi de facto. Distinto es el caso de Bolivia, donde los jueces resolvían así porque los amenazaban grupos civiles armados, incendiaban la casa, bueno, otra cosa. No, y hay cortes que funcionan más o menos seriamente, no criticable, bueno, todo es humano, qué sé yo, pero no con este grado de escándalo. Yo no son tan complicadas después de todas estas cosas. Se pueden explicar un poco. Son cuestiones de razón, de decir, bueno, qué sé yo, quiero que las cosas sean previsibles, quiero que alguien le pueda ir a reclamar los derechos que me da la Constitución, que no me quede gritando con la Constitución en la calle. Y bueno, ¿y qué hago? Las declaraciones de derechos son muy bonitas, pero si no tengo a quién ir a reclamarle la vigencia, esto no sirve. Creo que son cosas que se pueden ir popularizando y que hay que intervenir en la discusión de esto. Pero hay que tener un proyecto base con el cual pelearlo. Y si no, bueno, qué sé yo, el espacio político se consigue después, pero tengo que tener, bueno, ¿qué voy a hacer? Puedo tener un proyecto de máxima, en una de esas lo acorto, bueno, tengo que negociar en el medio, bueno, sí, pero el proyecto es necesario. Entonces, no, como no hay espacio, no hago el proyecto. No, guarda, porque ahí renunciamos a la pelea, ese es el asunto. La pregunta viene un poco porque usted está hablando de un proyecto y la pregunta sería si ese proyecto está, si imagina usted que está, ¿quién podría, si no es así, si no es el suyo, quién podría hacerlo? Y cómo nosotros podríamos empezar a acompañar, porque esa sería la idea, porque tenemos que empezar a democratizar y a armar ese proyecto, o entre todos, si está o hecho, si no, bueno, un poco lo que dijo acá, pero necesitamos no solamente el proyecto, sino quien lo lleve adelante y acompañar ese proyecto y luchar por ese proyecto, porque creo que todos los que estamos acá estamos totalmente dispuestos a luchar por ese proyecto. Entonces la pregunta sería si ya existe y si imagina si hay alguien que lo puede, si podemos acompañar a ese proyecto. No, lamento decirle que el proyecto no existe. Esto que estoy diciendo es una locura mía, simplemente. Como alguien tiene que decir algo, es decir, bueno, miren, hay un espacio para hacer un proyecto, a mí se me ocurre esta solución. Pueda que otro tenga otro que sea más inteligente que yo, pero bueno, lo que intento con esto es abrir el debate. Podemos decir que el proyecto somos nosotros. Claro, bueno, hagamos el debate y bueno, después veremos, qué sé yo.
pero hay que ver un debate. Bueno, todos hablan de la reforma judicial, reforma judicial. ¿Qué reforma judicial? ¿Qué es eso? Bueno, no sé, a mí se me ocurre que tiene que ser esto. Bueno, a otros se le puede ocurrir otra cosa. Bueno, discutámoslo, qué sé yo, pero concretemos algo. Esta es la tercera reunión y la propuesta nuestra era que se vayan los miembros de la Corte y que haya una Corte de 21 miembros, que es lo que habíamos hablado al principio. El proyecto se puede ir transformando a medida que vayamos marchando. La idea es hacer una vez por mes un reclamo de renuncia a los integrantes de la Corte, pero tenemos una propuesta positiva que es ampliar el número a 21 integrantes, 11 mujeres y 10 varones, 3 originarios, a lo que podríamos agregar hoy la federalización, que sean integrantes de diferentes provincias, los miembros de la Corte. La convocatoria nuestra, el primer paso nuestro fue una propuesta negativa que se vayan y una positiva que haya una ley que aumente el número de miembros de la Corte, como ya comenté.